Bienvenidos a 333. Método 333. Ave María. Bienvenidos al método 333. ¿Tres mentes? ¿Tres almas? Tres destinos. Hola. Ya bien. Bien, buenas a todos ustedes. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Sí, nos vamos a presentar. Aquí les presento a mi gran amiga. Yo soy Natalia Devia, de Natal de Vida, astróloga. Yo soy Álvaro Boyce, diseñador gráfico, marketing, tecnología. Y César Cuartas, coach y psicoorientólogo. ¿Cómo hacemos nosotros para reunir tres temas acá? Desarrollo humano, tecnología y astros. ¿Estamos en la luna? Definitivamente sí. Porque lo hacemos especialmente porque todo esto engrana. Todo en la vida del ser humano engrana. Y como engrana tanto, esto ha sido producto del tema que nosotros traemos hoy. Y se llama... Visualización creativa. Visualización creativa. Cuando hablamos de visualización creativa, estamos hablando de permitirnos soñar. Exacto. Pero soñar en realidad. Exacto. ¿Cierto? Para manifestar. Concretar. Para concretar, o sea, soñar, pero soñar para que las cosas se vayan manifestando, para que las cosas se vayan haciendo. Cuando hablamos de visualización, nosotros utilizamos, en esta parte del desarrollo humano, nosotros utilizamos varios sentidos, ¿no? Tenemos 5 sentidos: el sentido físico de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Uh-huh. Y cuando utilizamos los sentidos espirituales de la vista, oído, gusto y tacto, ya entonces estamos utilizando, digámoslo así, no la parte física, sino la parte mental. Y la visualización es utilizar el sentido espiritual de la vista para que nos ayude a las cosas. Pero a la vez vamos a utilizar los otros sentidos porque mentalmente, o hablando de la parte espiritual como aquella que es intangible, mentalmente vamos a meterle a toda esta visualización todas las emociones y los sentidos que más podamos tener. Exactamente. Para el ejemplo, un botón. Nosotros estamos estrenando oficina hoy y bueno, Nata tiene la historia porque yo pienso que a ustedes también les ha pasado que han querido algo y les han dicho una cantidad de tips para poderlo hacer. Vamos a dejar que Nata nos cuente qué fue lo que pasó. Y ahorita detrás de cámaras estaba haciéndolo, pero es bien interesante. Cuéntanos, Natalia. Bueno, voy a contarles. Bueno, les voy a contar, y es que yo hace más o menos 3 años, yo dije, bueno, con el tema de astrología, qué chévere poder hacer mis consultas, pero qué bueno sería tener un lugar, un espacio para poder hacer esta actividad. Entonces, recuerdo yo que, bueno, yo también pinto y hago obras de arte. Y donde yo tenía mi taller de pintura, yo pasaba todos los días por una zona y yo decía, yo debería tener mi oficina en esta zona. Sí, siempre como que lo pensaba y decía, me gusta porque es una zona donde es cómodo, la gente puede llegar fácilmente, hay parqueo, es decir, toda la estructura decía yo, está muy chévere y me queda muy cerca, digamos que a mis áreas de dominio de aquí de la ciudad. Y siempre lo pensé, obviamente, pero digamos que siempre con es decir, creo que la energía que yo emanaba en ese momento de querer tener la oficina siempre fue muy, muy positiva, nunca de decir, ¿por qué no la tengo? ¿Sí? Porque a veces uno se llena de frustración, sino que por el contrario fue una energía muy de ensoñación, pero de saber que lo necesitaba para ofrecer un mejor servicio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí partimos del principio como de esa misión como tal, como el objetivo como tal de tener la oficina, ¿sí? Y eso, digamos que yo fui planteando los objetivos míos naturales cada año, y en uno de estos yo dije, oiga, yo necesito, es decir, especificar cómo debe ser. Entonces dije, bueno, el lugar donde debería estar ubicado, y puse, bueno, en tal lugar, en este caso es en una zona en Bogotá, se llama Pasadena, y ahí yo lo especifiqué. Y luego dije, voy a crearlo, y ahí es donde viene el tema de visualización creativa. Y dije, yo quiero que el espacio sea bonito, que tenga mi identidad, que sea como a mí me gusta, entonces con un Buda acá, unas sillas cómodas, el tema de las plantas, bueno, toda la estructura y la hice, de hecho la puse una foto estructurada como una foto, como un fotomontaje, con lo que yo quería, ¿sí? No como cualquier oficina, sino como me gustaría que fuera. Y así pasó el tiempo, siempre como con ese anhelo y siempre trabajando en el tema, o sea, aquí hay algo importante y es que no fue digamos que una visualización desenfocada, digámoslo así,
sino que dije, mi trabajo necesita ese lugar. Siempre hubo como esa, digamos que quererlo como tal y la necesidad para brindar un mejor servicio. Entonces, el pensamiento, como decimos, o sea, tiene que ver la parte mental y la parte también de sentir que uno sí puede hacerlo. Entonces, siempre eso estuvo unido. Y algo muy importante es, para esta visualización, fue no volverme ansiosa, ¿sí? Porque la ansiedad a veces hace que uno diga, no, y entonces todo el mundo puede y yo no, ni compararse con los demás, porque fácilmente uno puede llegar a un punto a veces de decir, ay, pero si nadie lo está haciendo, pues entonces ¿para qué lo hago? Si uno empieza a sabotear esa visualización. Y finalmente, después de estos temas, fui estructurando hasta que en un momento dado, o sea, 2019 finales, se me dio con una gran facilidad el poder conseguir este espacio, que es el que estamos hoy en día acá utilizando para nuestros videos de 333, que está al lado de las oficinas de Natal de Vida, consultorías. Y esto es un tema muy interesante porque hace un momento empezamos a mirar mis archivos personales y dentro de mi planeación de objetivos y de hecho a través de la visualización estaba estructurado tal cual, muy parecido a lo que hoy en día tengo yo. Entonces, digamos que nunca bajé la expectativa. La guardia, sí. Sí, o sea, como decir, ay, no. Alimentando el mismo pensamiento. Exacto, siempre como que no, suavemente llegará en un momento, pues, sigo trabajando, pero quiero que sea ahí, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy chévere porque, de hecho, hoy nos sorprendimos porque dije, oh my God, es muy, muy parecido a lo que visualicé. No es algo, es que me la prestaron, no, fue tal cual como yo quería. Entonces, ahí esto es un ejemplo de cómo es verdad que esa visualización sí sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente dice, no, es que no funciona porque piden cosas que realmente no están conectadas ni con su mente ni con lo que sienten, es decir, no hay coherencia en lo que quieren hacer. Entonces, digamos, yo hubiera pedido, no, yo quiero un castillo en otro país, de pronto, pues eso yo no me lo creería, entonces, pues como que la vida diría, no entendemos qué es lo que usted necesita, pero si uno realmente quiere algo, siente la necesidad, de verdad uno dice, oiga, me parecería tan chévere y me lo merezco, por ejemplo, eso sí ocurre. O sea, y de hecho hablábamos hace un rato que a mí me han pasado muchas situaciones en las que siempre digo, ay, qué bueno tal cosa, la pienso, digo, qué chévere, y se ha manifestado. No de pronto en el momento que uno quisiera, porque como dicen popularmente, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, entonces todo llega en su momento. Entonces uno debería como estar agradecido desde antes, digo yo, ¿sí? Eso es muy importante. Y miremos que los invitamos también, de pronto cuando entren a nuestro canal Método 333, busquen el video o el audio de peticiones, ¿no? Sí. Que tiene que ver muchísimo con esta parte, porque ya aprendimos a hacer la petición, que recordábamos que tenía que ser exacta, ¿sí? Que teníamos que ponerle emoción, que tenía que ser muy concreta y que tenía que ser numérica, o sea, para ser más exacto. Sí, cuantitativo. Entonces, es eso. Yo también, hablando con Álvaro varias veces y con otros amigos que tengo, que a veces ellos están hablando y comienzan a decir palabras y palabras, pero no se dan cuenta que cuando dicen las palabras las cosas van saliendo. Y es lo que a veces son personas que yo les digo que tienen un pensamiento supremamente potente y personas que dice que la palabra tiene poder, ¿no? Y el pensamiento, en este caso, que viene la palabra y en el pensamiento, también tiene poder. Entonces, Álvaro también ha sacado toda esta parte de la visualización y hablamos primero sobre esa experiencia, ¿no? ¿Y qué cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? El salir de Venezuela, el venirte para acá, el poder programarte y hacer toda esa cantidad de cosas que te ha pasado, ¿no? Porque de todas maneras todo eso tiene que tener una base en pensamiento para hoy materializarlo, que es lo que está pasando. Estoy como con mucho calor. Lo juro, en serio. Es el fervor del momento. Eso lo voy a cortar. Sí, bueno, no, ya va, es que yo estoy raro, yo ya va. En serio. ¿Te va a dar un soponcio? ¿Paramos? Sí, un momentito. Tengo demasiado... Se me está... Es que hasta ahora, esta es la hora... Seguimos, sí. Bueno, básicamente el hecho que yo esté aquí en Colombia no es algo que yo planifiqué como tal, pero cuando yo echo para atrás como la historia de mi vida, sí lo había, sí era algo que yo quería. A mí siempre me gustó mucho Colombia, sí, a lo mejor sin darme cuenta porque la influencia que había en mi país de Colombia era muy grande. Había muchos colombianos
allá. Y sobre todo en el tema de Navidad, las acciones que se hacían, que las novenas, el tema de las velitas, todo eso era algo que yo vivía constantemente, aparte de la influencia de televisiva y de cultura que había en mi país de Colombia, ¿no? Pero cuando en determinado momento que yo decidí emigrar, yo emigré para Panamá, ¿ok? Porque pues primero tenía contactos allá para trabajar, y segundo, era un país que a mí me brindaba algo parecido a lo que yo quería, pero por cosas de destino, estando allá, la vida me trae para acá, ¿ok? Cuando yo llego aquí a Colombia es que me doy cuenta de que yo había querido vivir aquí en Colombia, ¿ok? Primero por el tema de que siempre me gustó mucho la parte de como lo que era la vestimenta aquí en Bogotá, y como el estilo de vida citadino de Bogotá era algo que yo admiraba sin darme cuenta. Entonces, claro, empezaron a pasar situaciones en mi vida que me trajeron para acá, para Colombia, y yo no me di cuenta de que era algo que yo había querido, que yo había llamado en algún momento de mi vida, ¿ok? Y sin darme cuenta sucedió, así como suceden muchas cosas, ¿ok? Muchas veces nosotros queremos algo, ¿ok? Y lo pedimos sin darnos cuenta, y esa petición se hace realidad, y en un momento en que a lo mejor tú no lo esperas. O que tú no te das cuenta, sí, también, que no te das cuenta, sí. ¿ok? A lo mejor tú pides, no sé, yo quiero tener una pareja que un millón de amigos. Bueno, está bien. No. Que tener una pareja con ciertas características, en el momento no la tienes, pero luego la tienes, ¿entiendes? O sea, ha pasado mucho. De hecho, ahorita que dices eso, lo de tu oficina o lo de esta oficina, me llamó la atención que tengo una amiga que posteó hace 5 años en Facebook la foto de un actor, y ella decía que era un novio así, y hoy en día tiene un novio que se parece. O sea, los pones a los dos al actor. Total. Y son igualitos, o sea, es parecer a la misma persona, y los dos son polacos, ¿entiendes? O sea, entonces es eso, o sea, es lo que tú quieres llega a ti, ¿entiendes? Pero total. ¿Cómo lo visualizas? Por eso es importante ser positivo en los pensamientos de cada uno de nosotros. Bueno, ahora viene la pregunta grande que acabas de hacer. ¿No te ibas a terminar diciendo algo más para...? ¿No? Okay. Ya, lo callé. No, mentira. ¿Qué cosa? La pregunta importante es ¿cómo lo visualizas? ¿Y cómo vamos a hacer la visualización? En el caso de Natalia, ¿cierto? Uno dice, Natalia se sentó, lo miró, lo escribió, lo pintó, sacó la foto, empezó, miró y todo eso. Ustedes han escuchado algo que se llama el árbol de la vida, el árbol de la, no, el de la, No, el árbol de la prosperidad. De la prosperidad. Sí, que entonces que para este año yo voy a hacer el árbol de la prosperidad, y entonces voy a empezar a recortar de las revisticas esto y esto y esto y esto. Eso hace parte de la visualización creativa. Exacto. Porque estamos utilizando el sentido espiritual. Cuando hablo de espiritual es intangible. Estamos utilizando el sentido espiritual de, en este caso, la vista y los otros sentidos para meterle emoción, y así lo hizo ella. Nosotros igual lo podemos hacer. Nosotros nos podemos coger, concentrarnos, decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Sí, pide y se os dará, ¿no? Es totalmente Entonces, cierto. Y cuando pidas algo, imaginad que ya lo obtuvisteis y lo obtendréis. Me sale esta vez bien. Ahí dice algo en la Biblia. Entonces, lo hacemos de esa manera. La otra forma de hacerlo, que es una manera un poquito más protocolaria, viene a ser haciendo un ejercicio de relajación. Uh-huh. Y se los voy a hacer, vamos a colocarlo en este canal, hacemos el ejercicio, y para que ustedes se dirijan a él por César Talks, como los otros ejercicios de meditación que hemos hecho. Entonces, haciendo el ejercicio de relajación y meditación, usted se sienta tranquilito, se relaja todo su cuerpo, y proyecta, se sienta como si estuviera en una pantalla de cine, ¿sí? Con sus ojos cerrados, ¿sí? La cabeza abajo, los ojos 45 grados arriba, y proyecta una pantalla. Cuando proyecta esa pantalla, en esa pantalla usted va a visualizar lo que usted quiere, lo que usted desea en ese momento. Exacto. Entonces usted se sienta, entra en relajación y comienza a visualizar lo que usted, se relaja completo y comienza a visualizar lo que usted desea. Cuando usted comienza a meterle, tiene que meterle movimiento para que no se desconcentre. Tiene que meterle sensación, o sea, si usted quiere ir de vacaciones a un lugar, Europa, qué sé yo, París o alguna cosa de estas, se sienta, se imagina que está cogiendo todo con lujo de detalles, o sea, hacer la peliculita completa.
y con lujo de detalles, como decía Natalia. Cada vez que se acordaba, hacía la peliculita completa y sin mentir, las cosas son muy precisas. Y lo voy, entonces me imagino que estoy allá, imagino que cojo el avión, que entrego el tiquete, que el avión sube, que no sé qué, que el avión baja. Para los que tengan miedo, que el vuelo fue perfecto, que llegaron al hotel, que los recibieron súper bien. Bueno, absolutamente toda esa situación. Y cuando llegan, se imaginan allá la torre, se imaginan toda esta cantidad de cosas y se sienten contentos. O sea, estoy metiéndole todas las emociones. Estoy haciendo visualización. Pero no es solamente una vez, aunque uno lo puede hacer una vez y seguramente se le va a dar, ¿cierto? Porque a veces uno dice, mira, tal como lo imaginé. La imaginación, utilizar la imaginación, aquí vienen otros dos conceptos, la imaginación y la creatividad, ¿cierto? Porque todo esto estamos hablando de visualización creativa, quiere decir para construir, ¿cierto? Porque hay otra imaginación que también puede ser negativa, que es para destruir. Igual, de la misma manera sale, ¿cierto? Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta ese proceso, ¿sí? Yo también tengo una anécdota con mi rural. Cuando yo terminé, yo no tenía dónde hacer el rural. ¿Sí? De odontología. Cuando yo no tenía dónde hacer el rural y yo, miércoles, se acabó todo y no hay nadie, mis compañeros todos tenían palanca, no sé qué. Y yo imaginé que me iba a salir el rural en Barranquilla, porque tenía que salir, ¿sí? Cosa rara. Y entonces imaginé primero que me graduaba, porque eso era, o sea, primero para terminar la carrera yo imaginaba y visualizaba que me graduaba un 27 de septiembre, me acuerdo, de septiembre, creo que sí, no sé, no estoy bien seguro de la fecha, y ponía la fecha en el calendario y toda la cosa, ¿sí? Y para que yo no perdiera exámenes, iba siempre visualizando el grado que recibía el cartón y toda la cosa. Y efectivamente un 27 de septiembre nos graduamos, recibí el cartón, imaginaba que me estaban dando el rural y todo, pero yo no tenía nadie ni nada, y llegó un momento, una persona me lo ofreció y las cosas salieron allá. ¿Por qué razón? Porque eso se llama persistir y tener como esa persistencia, esa fe de poder hacer las cosas, y ahí es cuando nosotros podemos salir y podemos decir que verdaderamente se cumplen esos milagros. Ahí, algo muy importante es, como digo yo, más que de pronto tener fe, porque hay dos maneras de pronto, cuando uno tiene de pronto mucha fe es chévere, pero digamos que el accionarse a veces se queda allí esperando que algo pase, ¿sí? El tema es que uno diga, bueno, tengo la certeza. Entonces, cuando tú tienes certeza, es decir, si tú tienes la certeza de que quieres un apartamento, por ejemplo, tú vas y averiguas, vas a la, no sé, claro, a la inmobiliaria. A Dios rogando y con sí, el mazo dando. Vamos a ver, o sea, a mí me pasó algo muy chévere. Yo no sé si estará viendo esto o lo verá la persona que me ofreció la oficina, que pues en Colombia hay un tema en el que pues para todos estos trámites inmobiliarios pues siempre hay muchos temas de documentos y un montón de cosas, y pues si nosotros estamos emprendiendo, pues por eso es que es lo importante uno saber que uno está seguro de lo que está haciendo. Y es que esta persona me dijo, a mí me llegó casualmente, me dijo, tú estás emprendiendo, yo sí, este tema, qué chévere, buenísimo, mira, ¿sabes qué? No importa, te facilito el tema, documentos, pues lo básico, pero yo sé que te va a ir bien. O sea, entonces yo decía, qué bueno que me llegó esta persona con esa visión, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, no, pero es que pensar en el cómo también a veces complica el tema, porque uno a veces dice, no, es que cómo voy a hacer tal cosa si yo no puedo, ¿sí? O de dónde va a sacar la plata. Empieza uno como a ponerle un montón de trabas a ese sueño, pero uno debe enfocarse en lo que uno quiere. ¿Cómo va a llegar? Claro, si uno trabaja en el tema, si uno lo siente para uno, si uno tiene esa digamos, esa certeza que eso es para uno, de alguna forma aparece, ¿sí? Llega de alguna manera. A mí me gusta, que a mí me han pasado muchos casos de eso. Hace muchos años, demasiados años, antes de graduarme de la Universidad de Administración de Empresas, yo me acuerdo que yo me quería ir a un intercambio de la universidad, pero pues yo no tenía el dinero para hacerlo, ¿sí? Yo simplemente, pues solamente tenía como, yo decía, qué bueno irme a algún intercambio, ¿sí? Plata no tengo, pues digamos que mis papás querían que yo hiciera una práctica en una empresa y bueno, todo esto, entonces como que no les prestaban mucha atención al tema, y yo dije, ay, qué bueno irme, digamos, para Chile, ¿sí? Entonces, en esa época yo decía, pero ¿y cómo hago? Y recuerdo que en esa época en especial, yo empecé a escuchar música de allá, entonces me encantaron Los Prisioneros, ¿sí? Entonces yo me escuchaba todas las canciones, yo qué bueno, y incluso ese año que empecé a escuchar mucho esa música, hubo un concierto y yo fui, qué bueno, y me encantaba cómo hablaban y todo esto, y de golpe me llegó a mí el tema de que venga, hay una beca para un intercambio a Chile, y esa beca pues no tiene que pagar nada, ¿sí? No, yo no pagué
creo que solamente los pasajes de ida y ya, y la manutención, todo fue gratis. Entonces, pues digamos que yo nunca desistí, nunca hice el intento de buscar una práctica como tal en una empresa en esa época, porque yo quería irme, ¿sí? Entonces, cuando uno es persistente pero no ansioso, se da el tema. Dice, es que yo lo quiero, o sea, qué bonito y qué chévere, porque yo he visto muchas personas que cuando hacen visualización empiezan a tener demasiada ansiedad. ¿Sí? Entonces todos los días miran la petición, todo el tiempo están observándola, y entonces ¿ahora qué voy a hacer? Entonces lo miran con la preocupación, entonces lo que uno genera ahí es más preocupación, ¿sí? Sí, entonces respira profundo, ¿no? O sea, exacto. mira tu petición, visualiza las cosas, pero no, o sea, va a meter emociones, no, o sea, respira profundo. O sea, cuando uno llega a un lugar que uno dice, me encanta este lugar, uno, bueno, ahora todos son muy emotivos, ¿no? Pero entonces disfrútalo, piensa, vívelo, y ahí suave, constante y persistente. Es suave, las cosas, sí. Pues, sí, es suave. Y creo que tiene que ser suave. es suave y divertido, o sea, que uno diga, ay, qué chévere esto. Sí, es que con el tema de la oficina ha sido una cosa muy chistosa porque yo pasaba de mi taller de pintura y caminaba por esta calle donde queda la oficina y yo decía, ay, tan chévere, una oficina aquí, qué chévere. Si no, ay, ¿por qué no puedo tenerla? Sí, porque Sí, eso claro, esa es una sensación también que da resultados. Todo lo que sea la sensibilidad, o sea, el pensamiento sí. y sobre todo la sensación es la que más materializa finalmente. Entonces, ¿qué sensación tienes tú? Si uno genera sensación de envidia, por ejemplo, pues entonces la vida le trae más motivos para tener envidia. Entonces ahí es donde se genera una frustración. Ve, esta persona puede conseguir eso, en cambio yo no. Eso es un sentimiento muy con malo. eso, Nata, nos damos cuenta de una cosa, y se los digo a ustedes también. Piensen que ustedes alguna vez, o recuerden que ustedes alguna vez han tenido alguna petición. Ustedes han dicho, por ejemplo, sí, quiero ir a París. Yo me cuento del Mercedes y el París. Yo, que quiero ir a París. Y en ese momento, por alguna razón, a alguien se le atraviesa que le sale a usted en un programa de París en la televisión, que algo le llega de París. Y uno solamente lo mencionó y lo pidió, pero uno eso lo pasa en alto. Entonces, esto es importantísimo. Y yo tengo un amigo que si de pronto me ve, Felipe, allá en Estados Unidos, él tenía un trabajo, y entonces decía, entonces trabajaba en un restaurante, entonces estaba aquí, no sé qué, no, es que ya no sé qué, me voy a cambiar de restaurante, lo decía, ¿no? Y al rato, pum, cambiaba de restaurante. Sí. No, es que no sé qué, es que también estoy cansado, me voy para tal ciudad. Y al rato, pum, se iba para tal ciudad. Entonces decía, pero es que estoy vagando de aquí para allá, caminando de aquí para allá y toda esta cantidad de cosas. Y yo le decía, Felipe, es que no te das cuenta que tú cada vez que dices una cosa, se te cumple, ¿sí? Y al final dijo, no, es que ya yo quiero cambiar de línea, ya yo no me voy para el restaurante, sino me quiero ir a los hoteles. Y plum, le aparece un hotel, ¿sí me entiende? Entonces, nuestras palabras, hay personas que tienen unas palabras que son de poder y no se dan cuenta, tanto en lo positivo como en lo negativo, y a veces no se dan cuenta. Toma conciencia de lo que hablas, toma conciencia de lo que dices, y date cuenta de que cuando tú mencionas, como yo ponía ejemplo en podcasts pasados, tú mencionas que quieres unos zapatos rojos, comienzan a aparecer. Yo recuerdo que cuando yo me gradué de diseñador gráfico, el común denominador de esa época, cuando tú te graduabas de diseñador gráfico, era trabajar en imprentas, ¿ok? Y es algo de lo que a mí nunca me gustó, o sea, a mí nunca me han gustado las impresoras, las tintas, las cosas, y era como que si eres diseñador gráfico, en la ciudad donde yo vivía, era como que tienes que trabajar en una imprenta. Yo decía, yo quiero trabajar en una agencia de publicidad, ¿entiendes? O sea, era por lo que yo había estudiado, yo quiero trabajar en una agencia de publicidad, y por eso la carrera era tan desprestigiada en esa época, porque eras como un obrero, ¿entiendes? O sea, trabajabas, era como que lo básico, si te graduaste de esto, vas para esto. Sí. Y yo quería trabajar en una agencia. La ciudad donde yo trabajaba, había creo que 1 o 2 agencias de publicidad buenas. Y una de las agencias de publicidad, sin yo saber, me buscó a mí. Porque era lo que yo tenía ambición, ¿entiendes? Yo decía, pues, será irme para otra ciudad, ¿entiendes? O sea, o cambiar de zona. Pero yo estaba seguro de que lo que yo quería era una agencia de publicidad donde yo aprendiera. Y casualidad, la agencia de publicidad en la que yo llegué era una agencia de publicidad escuela, ¿entiendes? O sea, realmente ahí formaban diseñadores gráficos.
¿entiendes? O sea, era un lugar donde tú llegabas y buscaban a muchachos muy jóvenes recién graduados y los hacían, ¿entiendes? Entonces para mí fue grandioso porque aprendí muchísimo y era lo que yo quería, aparte que el ambiente era un ambiente que a mí me gustaba. Entonces recuerdo que para mí fue muy especial esa jornada en ese primer trabajo porque era lo que yo quería. Y yo no sabía que existía, había una sola agencia de publicidad de ese estilo en la ciudad donde yo quería, y entre tantos diseñadores que recuerdo que mandaron 30 diseñadores, quedamos 2, y uno de esos 2 era yo, ¿entiendes? Sin estar, yo no sabía que esa agencia existía, yo no tenía idea de nada, y la agencia me buscó a mí para yo trabajar ahí, y ahí logré mucho desarrollar mis habilidades como diseñador gráfico, aparte de que me dio otras alternativas, porque no fue nada más que fui diseñador gráfico ahí. Aprendí a redactar, aprendí a dirigir, aprendí a hacer comerciales de televisión, aprendí de cámaras, aprendí tantas cosas que era lo que yo estaba buscando en el momento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque lo visualicé así desde el principio. No fue en el momento que me gradué, sino que cuando yo estaba estudiando, yo me visualizaba, era en un lugar así, donde yo pudiera aprender. Exacto. ¿Okay? Bueno, entonces ahí nos queda a nosotros perfecto y les queda a ustedes también el hecho de sentarse a recordar. Recordemos una cosa, que para visualizar lo podemos hacer como al estilo Natalia. Mi estilo es muy, muy sencillo. Que son unos pasos supremamente cortos y precisos. O sea, repitámoslo. Pones tu objetivo, ¿qué quieres? Luego vas a poner como, digamos, lo que necesitas para eso. Entonces yo puedo hacer esto, digamos en mi caso, entonces yo quería tener mi lugar de astrología. Entonces, ¿qué voy a ofrecer? Los servicios de carta natal, sinastría, el tema de armonizaciones, todo lo que yo quisiera estar ahí. ¿Y con quiénes? De hecho, con quiénes quisiera estar. Yo decía, chévere estar con personas que complementen digamos que el servicio como tal. Y entonces, aquí están. Yo hago algo parecido que... Pero espera, entonces, luego de eso que yo hice, de escribir todo, ahí, digamos que dije, bueno, el cómo no voy a decir, es decir, no me voy a intrometer en la energía, cómo va a funcionar, simplemente dejar que pase, pero sí quiero saber cómo quiero mi espacio de esa oficina. Y lo que hice fue coger una foto de una oficina, empecé a ponerle un mueblecito, puse otro, no tan divino, pues no importa que quede espectacular, pero sí que uno diga, yo quisiera que quedara en ese ambiente. Y tal cual, ahí lo dejé perfectamente, seguí trabajando en mis cosas, cada vez que iba pasando por esa misma dirección que veía, yo decía, tan chévere, qué bonito, y ya, o sea, no, es decir, ¿qué hay que evitar también cuando uno hace la visualización que hice yo? Es el sentimiento, digamos, de frustración, o de decir, yo ya mejor no lo hago, como dicen en el libro El Secreto, dicen, a veces la persona, siembra esa intención, va saliendo así la raíz, y cuando ya la raíz va a salir de la tierra, entonces dicen, yo ya no lo hago, ¿sí? Y entonces se frustra ese crecimiento de esa concreción como tal, y así lo hice, y pues como digo, o sea, lo interesante de hacer ese proceso es que tú tienes como una cierta, digamos, ¿cómo se dice? No control, pero si uno se dice, sí resultó, y no es algo, porque a uno le pasa a veces que le llegan cosas y dice, pero ¿por qué? Y luego uno dice, yo alguna vez lo pedí, ¿sí? Sino que es más consciente. Entonces, cuando tú eres más consciente, te puedes organizar más en lo que estás solicitando, ¿sí? Y entonces se vuelve uno como una persona que tiene un poquito más de conciencia de todo lo que le ocurre. Y sobre todo de intencionalidad en este caso. El otro caso vendría a ser, siéntese, relájase, escuche la relajación por César Talks, y relájese, proyecte una pantalla mental y ahí visualice utilice el sentido espiritual de la vista. Exacto. Visualice toda la película de lo que usted quiere o de lo que usted desea para tener más éxito. Entonces, y lo hace con lujo de detalles. Exacto. Entonces le pone movimiento a la película, le pone intención, le pone sensación, ¿sí? Entonces, y ya con eso, y al otro día si quieres repites y después repites, pero suéltalo, o sea, hazlo y suéltalo. Sí, de tal manera, como dice Natalia, que el universo se carga del cómo. Exactamente. ¿sí? O en el caso de Dios, con la oración, ora, pide, haz la petición concreta, que Dios se encarga de cómo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es muy fácil para poderlo hacer. Así que les queda de tarea empezar a hacer visualizaciones creativas. La creación es tener cosas nuevas, innovar. Y recordemos que estamos en un mundo donde ahora tenemos que reestructurarnos, ¿cierto? Reinventarnos. Entonces,
visualicemos creativamente y cuéntenos cómo les fue. Si divertirse funciona, en el proceso. Si les funciona, les va a funcionar. Háganlo, no nos crean. Entonces, nos pueden contar cómo les va con esa visualización. Chévere. Bueno, hasta la próxima, pollitos. Listo. Chao. Chao.